La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Vamos a continuar con el tema que hemos venido estudiando acerca de la producción de Dios. Amén. Los que hemos seguido las enseñanzas hemos aprendido mucho, ¿no es cierto? Por lo menos yo he aprendido bastante del Señor acerca de la producción que ha hecho Dios en todas las cosas, especialmente en la vida de nosotros. Amén. Que fuimos llamados para producir, como dice el Señor, para dar frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Entonces vamos a ubicarnos en el tema base o el tema central de esta enseñanza, que es Génesis capítulo 1 versículos 11 y 12. Les invito por favor para que leamos este versículo. Amén. Génesis capítulo 1 versículo 11 dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Amén. Bien, entonces, después de esta palabra que el Señor inicia en Génesis capítulo 1, que es donde vemos toda la creación de Dios sobre todas las cosas, vemos que cuando Dios pronuncia la palabra, la tierra o lo que Dios formó y lo que Dios creó dio su efecto. Amén. Y ese efecto que se da sobre todas las cosas es para que lleve algo bastante importante, que es lo que hemos venido trabajando, y es el fruto. Amén. Y entonces hemos venido trabajando y hemos venido aprendiendo sobre cada fruto que nosotros como seres humanos, especialmente a los que Dios ha elegido y a los que Dios ha llamado, es con la finalidad y el punto de encuentro para que nosotros llevemos ¿qué? Fruto. Y fruto que permanezca. Amén. Porque hay frutos que no permanecen. Es por un tiempo, y como dice la Escritura, viene la prueba, viene la dificultad, viene el afán de las riquezas de este siglo y ahogan la palabra. Amén. Y la palabra se hace infructuosa. Hemos venido trabajando entonces, como les venía diciendo, empezamos con el fruto dentro de Gálatas capítulo 5 versículo 18 en adelante, que nos habla el Señor sobre que manifiestas son las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Amén. Entonces el fruto del Espíritu, que es lo que estamos estudiando, empezamos y analizábamos sobre el fruto del amor, el fruto de ¿qué? Del gozo, que es lo que ahí terminamos, ahí nos quedamos. Entonces hoy vamos a estudiar sobre un fruto que nosotros, como llamados de Dios, como escogidos y elegidos, también debemos dar en la vida de nosotros, y que es fundamental, porque de este también dependen muchas cosas para con la búsqueda con Dios. Amén. Y se llama el fruto de la paz. ¿Listo? Yo cuando investigaba y cuando la pastora me decía comparta la palabra, es un reto, no crea, es un desafío venir y pararse acá y enseñar la palabra, porque primeramente a nosotros, los que Dios nos da un mensaje, una palabra, lo vemos en la Biblia, que tenemos que ir a la prueba, tenemos que ir al campo y al proceso, porque esa palabra que Dios nos ha dado
tenemos la responsabilidad en nosotros de ponerla por obra. Amén. Si no la he vivido, tenemos que llegar a vivirla. Tenemos que entrar en el proceso de que salió de mi boca, y como salió, pues Dios la va a demandar. Porque como dice el Señor en su palabra, el día de la prueba nos probará el Señor. Nos probará. Porque si mi edificación está siendo fundamentada con oro, que representa la presencia de Dios, con plata, que es la sufrimiento de Cristo, y con el ¿cuál es el otro material? El oro, la plata y las piedras preciosas, que significa la palabra de Dios. Si tú estás edificando su vida sobre estos elementos bastante fundamentales, téngalo por seguro que cuando venga el fuego, cuando venga la prueba, tú vas a salir victorioso o vas a salir reprobado delante de Dios. Amén. Entonces esto es importante. El fuego de la prueba lo probará, dice el Señor. Bien, entonces les invito a Gálatas capítulo 5, nuevamente, valga la redundancia. Gálatas capítulo 5, versículos 18. Y dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Hasta ahí vamos nosotros analizando y estudiando lo que el Señor nos quiere decir sobre este fruto de la paz. Amén. Cuando yo investigaba sobre la paz, cuando yo analizaba sobre estas tres palabras bastante fundamentales que nos habla la Biblia, encontraba y analizaba que la paz es la ausencia de la guerra, ¿no es cierto? Entonces vamos a analizar y miremos desde el origen, miremos desde el principio de todas las cosas, qué fue lo que sucedió. Los que sabemos y los que conocemos la palabra, y los que no conocemos, vamos a aprender que desde el inicio de todas las cosas hubo una batalla, hubo una enemistad con Dios. En el cielo dice la palabra que se presentó una guerra. ¿Cuál guerra vimos ahí? La guerra que hubo entre Dios y Satanás, o Luzbel. La Biblia me enseña que ahí hubo una guerra, y Luzbel, que hace referencia a Satán, dice la palabra que se levantó o quiso hacerle un golpe de estado al Señor. Y ahí es donde viene la enemistad, ahí es donde viene la guerra, ahí es donde viene la batalla, porque es que en la presencia de Dios solo emana ¿qué? La paz. De Dios no emana la maldad. Solo que Dios, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que Él va a utilizar la maldad como consecuencia de nuestros pecados. Amén. Entonces dice, Él crea, pero hablábamos y mirábamos en algún estudio que fue el del gozo, que hablaba la Biblia que en Eclesiastés que Él crea la maldad, crea la adversidad y crea lo otro. Pero corregíamos que, bueno, no crea Dios, sino que permite que la adversidad se dé para que nosotros podamos saber quiénes somos delante de Dios. Amén. Entonces no se sorprenda cuando venga la adversidad. Dice Pedro, no se sorprenda, porque para esto hemos sido llamados, hemos sido elegidos para padecer, dice el Señor. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Entonces, allá en el origen tenemos que partir de este punto. Fue donde empezó la enemistad. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo opuesto a la paz? La guerra, la batalla, la disputa, la enemistad. Vamos a iniciar con un pasaje bíblico, con una, no historia, ¿cómo lo llamaría yo? De la palabra de Dios, amén. Gálatas, perdón, corregimos en cuanto al tema principal.
Gálatas 5:22, amén. Gracias por la corrección, hermano. Gálatas 5:22, ¿listo? Vamos a iniciar este desarrollo del tema con un suceso que se sucedió en la antigüedad, y aquí podemos nosotros analizar sobre que la paz viene de Dios. Esa paz, como dice el Señor, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Vamos a verlo en el Antiguo Testamento, en Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículos 1 al 3, y vamos a analizar, aquí ténganlo ahí, aquí vamos a mirar en la vida de un rey que se humilló, que agradó a Dios, que se postró y adoró ante el Señor, porque tenía una situación, tenía una circunstancia que le había llegado a su vida, o un afán o una angustia, porque numeroso pueblo venía al ataque, venían a la guerra, venían a pelear contra el pueblo de Israel. Pero tenga por cierto que tu pelea no es la tuya, es de Dios. Pase lo que pase, estés los que estés pasando, su guerra no es su guerra, la guerra es de Dios. Recuerde que lo que nos habla Efesios capítulo ¿qué? Capítulo 6, versículo 12. Porque la lucha hace referencia a la guerra, a la batalla. Nuestra batalla no es contra ¿qué? Contra carne, ni contra sangre. Eso era la antigüedad, pero cabe recalcar y cabe resaltar lo que vamos a mencionar, porque esto será la base. Yo no puedo divorciar o no puedo separar el Antiguo del Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento es la base para que tú construyas. Como nos han enseñado, yo no puedo empezar la construcción de mi obra por el techo, porque se me va a caer. Yo no puedo hacer en el aire construcción, debo empezar por la base, que es el Antiguo Testamento. Amén. Entonces, antes de ir con este suceso que se sucedió en Segunda de Corintios, capítulo 17, versículo 1 al 3, doy inicio con Segunda de Crónicas, capítulo 17, 1 al 3, y ahí sí iniciaremos. ¿Listo? Dice la palabra del Señor en Segunda de Crónicas, capítulo 17, 1 al 3. Reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo ¿qué? Fuerte contra Israel. El versículo 2 dice: puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Versículos 3. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales. Vean la diferencia que hay cuando en la vida de una persona busca al Señor, cuando en la vida de una persona se aferra solo al Señor, cuando en la vida de una persona solo busca la ayuda de ¿quién? De su Dios, del Dios que hizo los cielos y la tierra, porque eso dice el Señor: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando su ayuda y su socorro es el Señor, téngalo por seguro que donde quiera que usted vaya, vas a encontrar. Y esa victoria es en Jesús. No encuentres la victoria o su vida de éxito si no ponemos a Dios por nuestra ayuda. Él es tu ayuda, cuenta con Él en todo lo que tú hagas. Por lo menos yo estoy tratando de hacerlo, porque nos cuesta, hermano, buscar la ayuda, buscar el socorro del que lo tiene todo, ¿cierto? Porque como dice Hechos de los Apóstoles, en Él nos movemos, vivimos y somos. Estas tres cosas son bastante fundamentales que tú tienes que llevar en tu mente todos los días y en su corazón. En Él nos movemos, vivimos y ¿qué? Y somos.
Tú no eres nada sin Dios, yo no soy nada sin Dios. Cuando tratamos de hacer las cosas sin la ayuda de Dios, vamos a fracasar, vamos a frustrarnos, vamos a angustiarnos, vamos a afligirnos, porque es que mi ayuda viene solamente de Jehová. Amén. Entonces, aquí nos habla la palabra de Dios sobre la vida de un rey llamado ¿quién? Josafat. Y él pidió la ayuda de Dios, cosa que debemos nosotros realizar en todo momento de nuestra vida. Pida la ayuda de Dios, pida la ayuda del hermano, pida la ayuda del líder. No vayas a pedir ayuda afuera, porque no va a encontrar usted la respuesta. No va a encontrar lo que tú estás buscando, porque la ayuda viene solamente de Dios. Dice, vano para salvarse es el caballo, mas de Jehová es el que da ¿qué? La victoria. El caballo se alista para la guerra, pero la victoria viene del Señor. No confíeis en hombre ni en príncipes, porque perece su aliento. Su confianza siempre tiene que estar depositada en el Señor. Listo. Entonces, vamos a trabajar un poco sobre este capítulo 20. Ahora sí, pasémonos al capítulo 20 del versículo 1 en adelante. Aquí vamos a tocar varios versículos, diría yo todos, pero que es importante y cabe resaltar sobre todo esto suceso que se sucedió, sobre la victoria que tuvo este rey sobre dos pueblos enemigos de Dios, hermano: Moab y Amón. ¿De quién nacen estos dos pueblos? La Biblia me habla y la Biblia me enseña que estos dos pueblos nacen del incesto que hubo entre Lot y sus hijas. Y cuando nosotros violamos la palabra de Dios, cuando no hacemos lo que el Señor nos dice en su escritura, viene la enemistad. Y de ahí en adelante viene la batalla, viene el aguijón sobre nuestras vidas, porque no era la voluntad de Dios, era la nuestra. Entonces, vemos que Moab y Amón son de las hijas de Lot cuando durmieron con su padre. Amén. De ahí nacen estos dos enemigos del pueblo de Israel. Y ahí donde en adelante empiezan a ser objetivo militar de ¿quién? Del pueblo de Dios. ¿Listo? Leamos el capítulo 1 del versículo, el capítulo 20 del versículo 1 de Segunda de Crónicas. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, ¿contra quién vinieron? Contra Josafat. ¿A qué vinieron? ¿A hacerle paz? Vinieron a hacerle guerra, hermano. Estamos en una guerra, debemos estar conscientes y debemos tener presentes en nuestras vidas que nosotros aquí estamos en una guerra. Recuerde lo que nos han enseñado en los devocionales. Este mundo, primera de Juan capítulo 5, dice, está bajo ¿quién? El maligno. Este mundo lo habita Satanás, porque a él le fue entregado por la desobediencia del hombre. Entonces, una vez se le entrega a Satanás, habita Satanás aquí. Aquí no habita nadie aparte de nosotros, pero aquí este mundo es habitado ¿por quién? Por los demonios, como nos enseñaban en las enseñanzas de los devocionales. ¿Qué demonio tenemos nosotros? Porque los tenemos. ¿Cuáles eran los demonios? De estupor, mencióneme otro. De Belgefor. También el demonio que trabajó Cristian de los madianitas. Ese también es otro demonio. Y otros demonios que nos habla la palabra de Dios se suman aquí en este lugar. Amén. Y son los que debemos todos los días batallar y luchar, pero ¿en dónde? En la oración. Según lo que nos dice Efesios 6. Que debemos entrar en la oración, colocarnos una armadura como soldados de Jesús, porque estamos en una guerra. Amén. Una vez usted entró a ser parte del cuerpo de Cristo, téngalo por seguro que usted es objetivo militar de Satanás.
Él no quiere nada con nosotros, hermano. Especialmente con los que Dios ha elegido y con los que Dios ha llamado. Nos tira a matarnos. Porque Él sabe que usted y yo tenemos un propósito. Y ese propósito, usted es el que va a determinar que se dé o no se dé. Miremoslo en la vida de Judas. Era llamado, pero salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran ¿qué? Permanecido en la verdad. ¿Listo? ¿Vamos ahí? ¿Estamos entendiendo? Listo, muy bien. Entonces dice el versículo 2: y acudieron algunos y dieron aviso al rey Josafat, diciéndole: contra ti viene una grande multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gal. Cuando vinieron al rey y acudieron algunos, dijeron: viene una grande multitud. ¿Qué produce cuando en la vida de una persona se le habla de un cierto número que viene a la guerra? Viene temor, viene angustia, viene afán, ¿no es cierto? Porque vemos que no podemos, que se hace grande, que se hace fuerte en la vida de nosotros ese problema, esa circunstancia por la que usted está viviendo y por la que yo estoy viviendo. Y esto se hace fuerte y no nos deja pensar, no nos deja avanzar, no nos deja seguir el propósito que tú y yo tenemos con Dios. Pero este rey, vea lo que dice el versículo 3. Entonces, él tuvo temor. ¿Quién tuvo temor? Josafat. Y vea algo que nosotros debemos buscar ante la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. Dice: y se humilló su rostro para consultar a quién. Vea, hermano, cuando nosotros humillamos nuestro rostro, y la palabra humillar no tiene nada que ver con la persona que carece de bienes y de cosas. La palabra humillar, o esta persona sí es humilde, se está haciendo referencia en la Biblia al que sin Dios nada puede hacer. A que tú todos los días, de mañana, tarde y noche, dependa de Dios. De que Él es su proveedor, de que Él es su Jireh, de que Él es su Rafá, de que Él es tu todo, porque Él es tu todo. Por lo menos yo todos los días le digo: Señor, gracias, porque en ti está todo. No hace falta nada. Con Dios todo lo tenemos. No hay faltante de nada. Dice: los leoncillos tienen hambre, dice el Salmo, y tienen falta de muchas cosas, pero los que confían en Jehová no tendrán falta de ¿qué? De ningún bien. Amén. Bien. Entonces, dice el versículo 4, el 3, voy en el 3. Entonces, humilló su rostro Josafat para consultar a Jehová, e hizo pregonar ¿qué? Ayuno a todo el pueblo de Judá, a toda la tribu de Judá, e hizo pregonar ayuno, porque esto es necesario, es lo que menos nosotros buscamos. Me cuesta, a mí me cuesta esa parte del ayuno, pero hemos aprendido que el ayuno no es dejar de comer. El ayuno es cortar con ligaduras de impiedad. Ese es el verdadero ayuno que nos habla la palabra. Entonces debemos proponernos a la tarea o al propósito que tú estás buscando, en específico para buscar a Dios, para obtener la victoria. ¿Qué es el ayuno? 4, dice: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ¿qué? Hermano, tenemos que pedir la ayuda del Señor. Pida la ayuda y Él se la dará. Pase lo que tú estés pasando, la prueba, la dificultad, la tribulación, la angustia, la desnudez, hambre, nada nos separará del amor de Dios, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Por eso pida la ayuda de Dios. Fíate de Jehová de todo su corazón y de toda su alma. El versículo 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Versículo 6. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres: aquí interviene Dios.
cuando lo buscamos, cuando le pedimos. Dice, y dijo Jehová nuestro Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No eres tú? Aquí es una pregunta. ¿No eres tú, Señor? Por eso pregúntele al Señor, cualquiera que sea la guerra, el conflicto, la batalla que tú estés peleando en usted mismo, pregúntele al Señor, dígale, Señor, ¿no eres tú el Dios que hizo los cielos y la tierra y todos los reinos y las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿No hay quien resista al Señor? Porque si Dios está con nosotros, ¿quién puede contra ti? Nadie, absolutamente nadie. La Biblia dice en un salmo, ¿a quién le ha ido bien sin Dios? ¿Conoce alguno que le haya ido bien sin Dios? No, porque cuando hacemos las cosas sin Dios, no nos va bien. Vemos la vida de Nabucodonosor, que quiso ser más que Dios y quiso enaltecerse y Dios lo humilló. No le fue bien. Amén. ¿Qué dice el versículo 7? Prosigamos, por favor. Dice, Dios nuestro, sigue hablando Josafat, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? ¿Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? ¿Cómo así, Señor? Le está diciendo Josafat, ¿no eres tú el que prometiste, Señor? El que echaste a todos los moradores, eres tú, Señor. Él recordó que Dios es el que ha hecho todas las cosas. El versículo 8, y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, versículo 9, si mal viniere sobre nosotros o espada o castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre en esta casa porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y nos oirás y salvarás. ¿A dónde le recuerda este versículo? Que dice, y clamarás a mí y yo te responderé. Por eso vea, lo que tú encuentres aquí en el antiguo lo vas a encontrar en el nuevo. Entonces, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Dice, versículo 10, ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que apartase de ellos y no los destruyese. Versículo 11, he aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. ¿Cómo así, Señor? Si tú nos diste una promesa por medio de Abraham, que toda la tierra era nuestra, ahora ¿por qué nos van a despojar, cierto? El versículo 12, oh Dios nuestro. No, aquí es un signo de exclamación. ¿Cómo debes clamar? Oh Dios nuestro, en medio de la dificultad que tú te encuentres. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgará tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Vea qué maravilloso, vea qué bonita enseñanza que nos está dando el Señor. Ahorita más adelante vamos a trabajar sobre lo que los quiero llevar, y en el último versículo de este capítulo 20, especialmente en lo que debemos trabajar nosotros. Amén. En la paz. El versículo 13 dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová. ¿Cómo estaba todo el pueblo? En pie delante de Jehová, dice, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual, ¿qué vino? El Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Vea, cuando estamos en medio de la reunión,
viene el Espíritu de Dios y te va a dar la guía, la dirección de lo que tú estás necesitando en estos momentos. No sé cuál sea la situación que tú estés necesitando o que estés pasando, pero téngalo por seguro que al venir a este lugar viene el Espíritu de Dios sobre nosotros y nos va a dar guía para que nosotros sigamos ese propósito. Amén. El versículo 15 dice: y dijo: oíd Judá todo, y ustedes moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová les dice esto. ¿Qué les dice? No teman, ni se dejen amedrentar delante de esta multitud tan grande. Esto donde nos recuerda cuando los hijos de Israel iban marchando y dijeron: uy, Señor, cuando iban especialmente a la toma de Jericó, a la conquista de Jericó, dice: es que vimos un pueblo grande, un pueblo gigante, como los hijos de ¿quién? De Anac, y tuvimos ¿qué? Temor. Pero vea lo que dice: no les temas. ¿Por qué? Ni se amedrenten a esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra. Estamos en una guerra, no es suya la guerra, sino ¿de quién? De Dios. O sea, la guerra que tú estás buscando no es suya, es de Dios. En esa lucha por seguir cada día buscando esa paz y dar ese fruto en la vida de nosotros. Dice, versículo 16: mañana descenderán contra ellos, y he aquí ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Versículo 17. Vea, pongan atención. No habrá para qué peleéis ustedes en este caso, sino que deben hacer ustedes: párense y estés ¿en qué? Quietos. Estémonos quietos, porque Dios hará una cosa nueva. Dice: y vean la salvación de Jehová con ustedes, oh Judá y Jerusalén. No teman, y vea, no desmayes. Salgan de mañana contra ellos, porque Jehová estará ¿con quién? Con nosotros, téngalo por seguro. Donde quiera que usted vaya, Dios está contigo. Vea esto también, ¿dónde lo vemos? En Éxodo capítulo 14, 13, 14. Ahí nos habla sobre el pueblo de Israel cuando venía de la tierra de Egipto. Dice la palabra de Dios que cuando Dios iba a luchar, cuando Dios los iba a sacar y los iba a pasar por el Mar Rojo, dice la Biblia que Dios les dijo lo mismo: no teman, estén quietos y van a ver ¿qué? La salvación de Dios. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. Y vea lo que debemos hacer: adorar a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré. Vea lo importante que tiene la alabanza al Señor. Hermanos, no hemos entendido lo importante que tiene la alabanza, porque la alabanza es la que prepara el camino para que tú recibas ese galardón, para que recibas esa bendición de parte de Dios. Dice: los hijos de Coré para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: óiganme, Judá y moradores de Jerusalén, crean en Dios, en Jehová, y estaréis ¿qué? Crean en sus profetas también, y van a ser ustedes prosperados, mis amados hermanos. Versículo 21: y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Vea qué tan maravilloso. Cuando ellos iban a la guerra, llamaron a alguien. Vea, la alabanza tiene que ir adelante, hermano. Cuando tú vayas en medio de cualquier situación, alabe a Dios, alabe, bendiga, adore a Dios, exáltele. Por eso es importante venir a alabar al Señor. Y también la palabra de Dios, no solamente en el canto, sino que alabar a Dios es obedecerlo. La mejor alabanza que podemos darle al Señor es nuestra obediencia. Amén. Versículo
¿Dónde vamos? 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos y alabanza, vea, ¿qué es lo que pasa cuando tú entonas el canto y la alabanza al Señor? Vea lo que dice. Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra el pueblo de Judá, y se mataron los unos a los otros. El Señor va a hacer eso. Por eso alabemos a Dios, cantémosle, adorémosle, porque Dios va a darte la victoria, mi amado hermano. Amén. Dice, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Vea qué bonito, versículo 25, ya vamos terminando. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no la podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Vea, Dios nos da la victoria, Dios nos da a que recojamos el botín. Dice, y el 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, dice, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel lugar, de aquel paraje, el valle de Beraca, hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén, al punto de encuentro donde todos vamos a llegar algún día, hermano, a Jerusalén. Esa es la ciudad prometida, esa es la ciudad del gran rey, a la cual Dios nos va a llevar, pero mientras tanto que llegamos a esa ciudad, va a haber una guerra, va a haber una batalla. ¿Listo? Dice, y todo Judá y Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado ¿qué? Gozo, librándolos de sus enemigos. Versículo 28. Y vinieron a Jerusalén con salterios y arpas y trompetas a la casa de Jehová, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y vea lo que dice el versículo 30, escuche muy bien. Y el reino de Josafat, ¿qué tuvo? Paz, hermano. Cuando tú te refugias en Dios y te apoyas en Dios, hermano, en el reino tuyo, que somos reyes y sacerdotes, viene la paz. Y es el fruto que vamos a estudiar, que estamos trabajando. El fruto de la paz. Dice, y en el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. ¿Le dio paz por una sola parte? Por todas partes, hermano, porque Dios es un Dios completo, no es un Dios a medias. Dios da la paz por todas partes. ¿Listo? Bien, vea qué tan maravilloso lo que nos habla el Señor sobre este suceso que sucedió en la antigüedad sobre la vida de un rey llamado Josafat. Ahora vamos a ver y vamos a definir sobre la palabra paz. Ahora, ¿qué significa y qué hay escondido en esta palabra, en estas 3 palabritas que se llama paz? En el original hebreo, en el idioma hebreo, esta palabra paz tiene 4 letras, 4 consonantes que son, la primera es la men, escuchen muy bien, apúntenlas ahí, dice que esta palabra paz está conformada por 4 letras hebreas, y la primera se llama la men sofit, ya vamos a estudiarlas. La segunda es la bab, y la tercera es la lamed, y la cuarta es la shin. ¿Listo? Sobre lo que quiere decir la palabra paz en el hebreo. Entonces, la definición de la palabra paz en el hebreo dice que es shalom, y esta shalom es la paz, es el bienestar, es el stand, es el seguro, es estar feliz, es amistoso y es un bienestar. Entonces, ¿qué significa la palabra paz en el hebreo? Que usted esté seguro, que usted esté en paz y que usted esté, ¿qué más dice aquí? En bienestar, confiado, reposo en el Señor. Entonces, la palabra paz en el hebreo, shalom, que es lo que conocemos allá en el pueblo de Israel, que han tomado esta palabra y la han hecho bandera
en su vida, porque por esta palabra ellos empiezan a trabajar y especialmente a buscar la forma de darle la dirección, siempre direccionándolo a la paz, al bienestar, al saludo, al estar bien, a la prosperidad también. Amén. Entonces por eso allá siempre su saludo es Shalom, la paz sea con ustedes, como dijo el Señor Jesús. ¿Listo? Entonces, empezando con la primera palabra o letra del hebreo, la Mensofit. Esta Mensofit simboliza o expresa la misericordia. Dice la misericordia como atributo de Dios. Dice que alude también a la majestad de Dios y enseñanza de lo revelado. ¿Vamos entendiendo? Esto es importante porque es que aquí no vamos a encontrar lo secreto, lo escondido de Dios, más que ir al idioma del Señor, que es el hebreo. Entonces, esta palabra paz dentro del idioma de Dios, que es el hebreo, empieza con la primera letra, que es la Mensofit, con la Shin, pero la Men en la final. Amén. Amén. Entonces dice lo siguiente: esta Men, que es lo que habla, lo que nos comparte Anita, dice, esta Men es el número 40. Dice que es un periodo de tiempo necesario para que un proceso en la vida del hombre comience a dar frutos. Vea que todo se relaciona. Y también en la prueba. Entonces dice, 40 días en el monte para que Moshe recibiera la Torá. 40 días de ayuno para obtener nivel espiritual. Dice, a la edad de 40 el hombre obtiene visión. Vea, esto me parecía a mí tan interesante. Dice que a la edad de 40 el hombre empieza a tener una visión clara en lo que usted tiene en la vida y a quién estamos siguiendo especialmente. Dice, el 40 representa también un ciclo repetitivo. ¿Listo? Entonces vea todo lo que nos enseña con esta primera letra dentro de la palabra paz en el hebreo. Entonces, ¿a qué hace referencia o qué simboliza? Expresa la misericordia de Dios. La segunda letra que nos habla es la siguiente. ¿Cuál es? La Bab. Esta Bab dice, por acá la tengo, como estamos acostumbrados nosotros a empezar en el lenguaje de nosotros, estoy empezando mal, sí. Entonces empecemos por la Shin. Entonces la Shin, dice la palabra de Dios, gracias Anita. Es que tenemos que, vea, ¿por qué es que tenemos que cambiar el pensamiento? Porque el pensamiento natural de nosotros no es el pensamiento de Dios, y nuestros caminos menos que los caminos de Dios. Por eso debemos ir al idioma de Dios. Entonces los hebreos empiezan de derecha a izquierda, ¿cierto? Entonces la Shin dice hacer, que significa los dientes. Dice que la Shin significa los dientes, y dice que su valor es de 300 o su peso es de 300. Y dice que es la 26ª y representa dos nombres de Dios. ¿Cuáles? Dentro de la palabra paz en el hebreo. Dice que representa dos nombres de Dios, esta letra Shin, que significa dientes, y estos dos nombres de Dios son el Shaddai y el Shalom. Amén. ¿Estamos bien? Entonces el Shaddai y el Shalom, dice, simboliza el poder divino y escritura, pero también corrupción. Shin por maestría y paz. Vean, no estamos mal. Entonces cada letra del alefato hebreo tiene una simbología en cuanto al carácter de Dios, en cuanto al atributo de Dios. Entonces por eso es importante, y lo que nos han recalcado es que debemos ir al idioma de Dios, al hebreo, porque ahí vamos a encontrar lo escondido. Por eso Jesús les dijo, ¿por qué no entendéis qué? Mi lenguaje. ¿Por qué no comprenden mi lenguaje? Cuando empecemos a escudriñar la Escritura, como dice la palabra, en ella vamos a encontrar la vida eterna. Porque algo que nos enseñaba la pastora en una enseñanza
que, vea hermano, cuando empecemos a trabajar con el hebreo, vamos a encontrar lo escondido de Dios, los tesoros de Dios, y además le va a dar un respeto, le va a dar una autoridad en su vida, porque en Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pablo empezó a hablarles en el idioma de él, el idioma hebreo, dice que todo el mundo, ¿qué? Se cayó, porque tienen temor, hay un respeto ante las palabras de Dios. Amén. Dice que esta shin dice lo siguiente: existen dos tipos de shin en la escritura. Dice la shin de 4 puntas, que nos habla y existe cuando se enmarca la shin de 3 puntas por sus paredes exteriores. Los espacios interiores de las letras en las tablas simbolizan la escritura. Listo. Entonces por ese lado ya vimos la primera letra de derecha hacia izquierda de la palabra paz. Listo, ahora vamos con la segunda, que es la lamed. La lamed, dentro de las enseñanzas que hemos venido estudiando en cuanto al corazón, a mí me correspondió el corazón herido, y analizaba que el corazón alude a la lamed, ¿cierto? O la lamed simboliza el corazón. Y vea lo que dice de la lamed. Dice, la lamed simboliza enseñanza y también propósito. Dice, es una letra majestuosa, alzándose como una torre sobre las otras letras, en el centro del Aleph Bet, simbolizando ¿a quién? Al Rey de Reyes, el soberano y absoluto. Vea qué tan importante y qué tan interesante lo que nos enseña el idioma de Dios. ¿Listo? Vamos con la tercera. Ahora sí, la bat. La bat dice que hace referencia a y la lamed. Antes de seguir, dice que la lamed es agujada dentro del significado. ¿Listo? Agujada, listo. Entonces, la siguiente, la tercera, es la bat. Entonces, la bat dice que es gancho, significa el gancho. ¿Listo? Y dice lo siguiente: el símbolo de lo completo. Entonces, cuando Dios da la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿es incompleta o es completo? Entonces, la paz significa algo completo, algo maduro y algo perfecto. Amén. Dice, símbolo de completo, redención y transformación. El mundo físico fue completado en 6 días y los objetos tienen 6 dimensiones: arriba, abajo, derecha, izquierda, delante y atrás. Vea qué tan bonito, ¿no? Lo que nos enseña cada letra del alefato hebreo dentro de lo que estamos estudiando hoy en la palabra paz. ¿Estamos entendiendo o están un poco enredados? ¿Está bien? Bueno, muy bien. Ahora continuemos con la cuarta y última, la Men Sofí. Ahora sí, la Men Sofí dice que es la siguiente. Esta Men Sofí expresa, ya hablábamos, la misericordia o el atributo de Dios. Dice lo siguiente, que les hablaba que esta Men es el número 40. Dice, el periodo de tiempo necesario para que un proceso en la vida del hombre comience a dar frutos. El número 40 es bastante importante, lo encontramos en la Biblia, como nos mencionó ahorita Glorita. 40 significa prueba, 40 es un ciclo repetitivo y 40 es en el hombre natural cuando empieza o el hombre espiritual cuando empieza a recibir la dirección o la visión de parte de Dios. O sea, el número 40 es un número bastante importante, es término de la prueba y desierto. Amén. Bien, después de haber analizado estas 4 letras dentro de la palabra paz en el hebreo, ahora sí vamos a analizarlo en el griego. En el idioma griego, ¿qué quiere decir la palabra paz? Que es lo que vamos a estudiar con unas citas, 4 citas que tengo acá, 4 citas, no me extendí mucho, dentro de lo que quiere decir la palabra paz en el griego. Ya vimos la palabra paz en el hebreo, ahora sigamos con la palabra paz en el griego. Entonces, la palabra paz en el griego es Irene. Dice, Eirene en el griego dice, nunca es un estado negativo, nunca quiere decir la ausencia de guerra. Siempre quiere decir
decir todo lo que contribuye al bienestar del hombre. En el oriente, cuando un hombre le dice a otro salán, que es la misma palabra que chalón, no quiere decir que le desea al otro solamente la ausencia de males, sino que también le desea la presencia de todos los bienes. Dice, todo lo que hace su mente pura, su voluntad firme y su corazón feliz. En la Biblia, paz quiere decir en muchos pasajes no solamente liberación. Por eso cuando Norita nos traía la canción, yo daba gloria a Dios, porque nos hablaba la última canción, dice que Él adiestra mis manos, ¿para qué? Para la batalla, y a lo último nos dará ¿qué? La liberación de parte de Dios. Esto es lo que hace referencia a la paz, que nos va a traer libertad y nos va a dar la victoria al Señor. Amén. Disfrutar de todas las cosas buenas. Entonces, ¿qué significa la palabra paz en el griego? Eirene. El disfrute de bienestar y de la prosperidad de parte de Dios. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con dos citas. Con la primera cita bíblica que habla sobre la paz en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 2, versículos 14 al 17. Vea lo que nos dice el Señor en Efesios 2:17. Y este primer punto o primer paso es la reconciliación por medio de Cristo. O sea, cuando Dios nos reconcilió con su Hijo, nos trajo a nosotros una paz, hermano, porque estábamos en enemistad contra el Dios de los cielos, y Cristo hizo esa separación, y el castigo de su paz fue sobre nosotros. Leamos lo que nos dice en el primer punto de la reconciliación por medio de Cristo, Efesios 2:14. Porque Él, 14 al 17 de Efesios, capítulo 2. Porque Él, ¿quién? Es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo ¿qué? Uno solo. O sea, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, sino que es un solo pueblo. Dice, derribando la pared intermedia de separación. Entonces vea lo que hizo el Señor en la vida de nosotros. ¿Qué hizo? Una separación. ¿Qué hace la palabra de Dios? Separar lo que es de lo que no es. Eso nos dice Hebreos 4:12, si no estoy mal, Glorita. Y separa lo santo de lo profano. Por eso cuando nosotros venimos al Señor, Dios empieza a hacer una separación entre lo que yo creo y lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Las creencias que yo tenía no son las creencias de Dios, son totalmente equivocadas. Y para donde la gente va siguiendo, como dice el dicho, para donde va la gente va Vicente, o para donde va Vicente va la gente. ¿Sí o no? Entonces estamos tan influenciados por este mundo que nos ha influido y nos ha colocado una una fe totalmente errada y totalmente equivocada, basándose en sus propias tradiciones, como dice el Señor, pero no según Dios. Entonces, ese pensamiento de afuera no me sirve, hermano. Tenemos que ubicarnos al pensamiento y a la fe del Hijo de Dios. Amén. Entonces el Señor derribó esa pared intermedia que nos separaba entre el 1 y el 2. ¿Listo? Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz. Vea todo con lo que contribuye a la paz. Todo lo hizo el Señor para que nosotros hubiese paz. Dios dice en su palabra, yo tengo pensamiento de bien y de paz para con el hombre, para que ustedes esperen lo que están esperando, para que el fin que tú estás esperando sea de bienestar para tu vida. Y vea, no piense nunca nada de que Dios quiere hacerte mal, porque Dios no tiene pensamientos malos, Él tiene pensamientos de bien y de paz. Lo que pasa es que nosotros hemos buscado la enemistad contra Dios por la desobediencia.
Entonces la desobediencia hace que yo esté en enemistad con Dios y las cosas no me salgan, porque Dios quiere que nosotros tengamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Entonces, el siguiente, el versículo 16, y mediante hubo un mediador, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Ya no son, vuelvo y les digo, judíos ni gentiles, ahora son un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, las guerras, las batallas, los enemigos. El versículo 17, y vino, ¿y qué hizo? Y anunció las buenas nuevas ¿de qué? De paz a nosotros que estábamos lejísimos, hermano, y también a los que estaban cerca, tanto a los unos como los otros. Vea qué bonito que es Dios, qué bonito es el Señor, tanto al uno, que Él piensa tanto en el uno y tanto en el otro. O sea, no es Dios mezquino, Dios siempre piensa en nosotros. El Dios y la esencia del Señor siempre es entregar, siempre dar. Amén. Entonces, y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Cuán hermoso y cuán precioso son los pies de los que anuncian buenas nuevas de paz. O sea, son hermosos sus pies cuando tú vayas y anuncias el mensaje. Con el testimonio que tú estés dando, hermano, tú estás anunciando las buenas nuevas de paz sobre su casa, sobre su vida y sobre los que están a su alrededor. Amén. Entonces, este primer punto nos habla de la reconciliación que hizo Cristo por nosotros, dándonos la paz de Dios. Amén. Segundo punto a seguir y que debemos nosotros trabajar en la vida de nosotros es la paz. Dice Mateo 5, versículo 9. Vea qué tan maravilloso, todos lo conocemos. Dice: Dios bendice a los que procuran la paz. Dice: Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Ahí en la Reina Valera dice: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Por eso no podemos estar en pleito, hermano. Si estás en pleito, yo estoy en pleito con alguien, tenemos que ir y ponernos en paz. Porque yo no sé si el favor de Dios mañana me acompañe, si el aliento del Señor me acompañe, me siga. Entonces, mientras estemos con vida, dice Eclesiastés, esperanza hay para los que están con vida, porque mejor es perro vivo que león muerto. Perro es mejor que cuando muere el león, porque ya... Entonces, dice el Señor, Dios bendice a quienes, a los que procuramos la paz. Por eso nosotros siempre debemos ser agentes de paz, procurar la paz en todos los ámbitos de su vida, hermano. En cuanto procuren, en cuanto puedan ustedes, dice Pedro, procuren que haya paz en sus vidas. Procuremos que la paz de Dios esté en nosotros. Por eso cuando yo veo cualquier circunstancia, cualquier pleito, yo huyo de eso, porque inmediatamente me viene la escritura a mi mente, que debo ser pacificador. Y cuando veo que el enemigo viene utilizando a una persona para venir contra mí, yo debo ser sabio y debo ser pacificador. Y debo apartarme de eso y fomentar la paz, fomentar el bienestar, hermano. Porque ¿qué es lo que dice el Señor en su palabra? La blanda respuesta aplaca la ira, mas la palabra áspera que hace subir el furor, hermano. Entonces debemos ser sabios, siempre procurando la paz, porque usted es un hijo de Dios y seremos llamados hijos de Dios si procuramos todos los días la paz en todos los ámbitos de tu vida y de mi vida. Donde quiera así el mundo esté en guerra, esté en conflicto, no se despeluque, esté en paz, esté en tranquilidad. Tercer punto, dice que Él cuidará nuestros corazones en Cristo. Esta palabra corazón, cuando vuelve otra vez en las enseñanzas que hemos venido trabajando,
dentro de las clases de corazón. Por encima de todas las cosas, guarda su corazón, porque es las consecuencias de la vida. Porque es las consecuencias de tu vida, hermano. Porque de aquí manará la vida o manará también la muerte. Entonces, cuidará nuestros corazones. Tercer punto, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Amén. Vea lo que dice. No se preocupen por nada. En cambio, oren ¿por qué? Por todo. Estamos llamados a orar, no es negociable la oración. Debemos orar mañana, tarde y noche. Filipenses 4, 6, 7. No se preocupen por nada, está bien el 6. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. ¿Ve lo que dice? Así, ¿qué es lo que va a suceder? Experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo. Vea qué precioso. La paz de Dios va a vivir en su corazón, especialmente si estamos en Cristo, si vivimos en Cristo. Amén. Entonces Dios cuidará nuestros corazones. Dios nos llama a no preocuparnos por nada. Más bien, como dice Santiago, si alguno está afligido, haga oración. Si alguno está alegre, cante alabanzas. Si alguno está enfermo entre ustedes, llame a los ancianos de la iglesia y únjales con aceite en el nombre del Señor Jesús. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y si hubiere cometido pecados, le van a ser perdonados, mi amado hermano. Entonces, oren por todo y díganle a Dios lo que necesitan. Dios sabe lo que tú necesitas. Antes de que se lo pida, Dios ya lo conoce. Por eso pídale a Dios. Y denle gracias en todo lo que Él ha hecho en nosotros. Es de darle gracias, porque Él ha rescatado nuestra vida de la muerte y nos ha trasladado a la vida. Fuimos hebreos, somos hebreos porque nos trasladó de la muerte a la vida. Dice, y así van a ustedes experimentar en su vida la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender, que sobrepasa todo entendimiento, dice en la otra versión humana, y cuidará nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús. Para terminar, cuarto paso es que habrá abundancia de paz en su vida, hermano, porque estamos trabajando con este fruto de la paz y por ende va a venir abundancia de paz. Salmos capítulo 119, versículo 165, y con este terminamos. Dice la palabra de Dios así: los que aman sus enseñanzas, ¿qué tienen? Mucha paz y no tendrán tropiezo. Entonces, si tú amas la palabra de Dios todos los días en su vida, ¿qué vas a tener? ¿Cuál es el resultado? La paz que sobrepasa todo entendimiento va a venir a tu vida porque tú estás amando la instrucción que Dios te está dando. Esa instrucción que te dio en la mañana te está diciendo y te está librando de la muerte, y te está diciendo el Señor que si tú amas su enseñanza va a venir por ende mucha paz. ¿Será poca? No, mucha. Vas a tener paz en medio de la situación y del proceso que tú estás viviendo, de la pérdida, de la circunstancia, hermano. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará su corazón en Cristo Jesús, porque lo va a guardar. No importa la situación que usted esté viviendo. Y vea, hermano, cuando nosotros tenemos la paz de Dios, si tú entraste y caíste en una depresión por alguna pérdida, vea, Dios te va a ayudar a salir rapidito, pero debes confiar en Él. No así el mundo, cuando caen en depresión, hermano, ¿a dónde lo lleva? Al suicidio, porque empiezan a atentar contra su vida, porque no encuentran escapatoria, porque esa paz que el mundo da no es como la da Dios. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Crea en Dios y crea también en Jesús. Entonces dice, los que aman sus enseñanzas mucha paz tendrán y no van a tropezar.
no van a tropezar. En medio de los obstáculos, de las pruebas, de las vicisitudes, no vas a tropezar, porque enviará sus ángeles y tu pie no tropezará, ¿qué? En piedra. Amén. Démosle gracias a Dios, estamos llamados a dar. Entonces, de hoy en adelante, trabajemos por la paz. La paz de Dios, porque esa paz es la que nos va a identificar como hijos de Dios. Amén. Y entonces, ¿qué es lo que va a guardar su vida? La paz de Dios. Cuando tú empieces a trabajar en ese fruto de la paz, su corazón, su vida, su casa, sus hijos van a ser guardados. Y Dios, por ende, va a aumentar la paz en tu casa, en sus hijos, y no se das cuenta por qué en la situación que tú estás viviendo tienes la paz de Dios. Pase lo que esté pasando, la paz de Dios es la garantía que tú tienes para que en medio de cualquier problema tú salgas adelante, salgas avante y no te aflijas por nada, porque Dios está con nosotros. Amén. Levántate y vamos a orar a Dios y vamos a darle gracias al Rey por habernos dado la enseñanza de esta noche de la palabra de Dios. Gracias, Señor Dios de los ejércitos, te damos muchas gracias nuevamente porque nos has enseñado hoy su tesoro, su palabra, Señor. Nos has dado, Señor, la enseñanza sobre lo que quiere decir la paz tuya, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Gracias por esa paz, Señor, que no es como el mundo la da, Señor. Por eso tú dijiste: mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Por eso no tenga miedo, porque Dios está con nosotros. Dios nos va a dar la paz en medio de lo que tú estás viviendo. Vas a tener la paz de Dios, porque mucha paz tienen los que aman tu ley, los que aman tu instrucción, los que aman su enseñanza. Mucha paz tendremos. Y la palabra de Dios también me enseña en Isaías capítulo 26, si no estoy mal, dice el Señor: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Por eso, Señor, gracias, Señor, porque mucha paz, y tú guardarás en completa, es decir, en completa paz aquel cuyo pensamiento, por eso persevera en el pensamiento de Dios. No perseveren más en otra cosa, porque eso es momentáneo, eso es efímero. Perseveren en el pensamiento del Dios de dioses y Señor de señores, porque Él es nuestra paz. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios. Lleva a su pueblo en paz, Señor, y háblales y dales a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento en todas las áreas de su vida. Gracias por su enseñanza, Señor. Te alabamos y te bendecimos, y bendecimos a todos los que están ahí detrás de las pantallas, Señor. A los de Bogotá, a los de Piedecuesta, a los de Cúcuta, a los de Medellín, a todos los de Bucaramanga, Señor. Bendícelos con paz, Señor. Bendice también la vida de nuestros pastores con paz, Señor. La vida de nuestra pastora Elsa Salas y la vida de nuestro pastor Luis Pinto. Bendice la vida de Cristian y la vida de Nora con paz, Señor. Bendice la vida de todos mis hermanos aquí en Bucaramanga, de esta iglesia Jesucristo el verdadero camino, y a los que son de otra iglesia, Señor, que siguen y están aunados al cuerpo de Cristo, Señor, también darles esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ayúdanos, Señor, a trabajar con este fruto de hoy en adelante sobre la paz. Todo te lo hemos pedido y te lo hemos agradecido en el nombre de Cristo Jesús. Ahora llévanos con bien. Amén y amén.